Bendiciones del Señor, mis hermanos. Estamos acá nuevamente como Eclesía, Pastores Unidos, para la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos da la oportunidad de abrir su palabra, escudriñarla. Y esta vez nos detendremos a reflexionar por un buen tiempo en relación al Sermón del Monte, un mensaje precioso, un mensaje desafiante, un mensaje que muchos, ¿verdad?, le llaman las reglas que regirán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, allí nos detendremos a reflexionar y seguramente usted será edificado como también nosotros, usted será retado y desafiado. Pero antes de hablar de ello, encomendemos en las manos del Señor este tiempo para que sea de mucha bendición, tanto para su vida como para también la nuestra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en este nuevo año, Señor. En el primer mes ya avanzado, Padre Santo, este año. Te damos gracias porque hasta este día tú nos has guardado, nos has provisto y nos has protegido. Ahora, Señor, queremos abrir este tiempo, abrir tu palabra, abrir este tema que tiene que ver con el Sermón del Monte, pero queremos hacerlo en el nombre tuyo, Señor, sabiendo que necesitamos de tu Espíritu Santo para poder escudriñar tu palabra. Así que pedimos y suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve por esos caminos que tú quieres que vayamos a través del Sermón del Monte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hablando del Sermón del Monte, mis hermanos, podríamos decir que ninguno de los evangelistas avanza o gana a Mateo en la habilidad de haber reunido o compilado y ordenado las enseñanzas de Jesús. Ya hemos visto que, o se ha visto que el Evangelio de Mateo tiene una estructura claramente muy marcada, ¿verdad? Por su propio autor, alternando ciertas secciones, ¿verdad? Que unas tienen que ver con la narrativa, otras tienen que ver con didáctica, ¿verdad? Con enseñanza, con dar siempre una lección. El Sermón del Monte, el cual estamos, hermanos, a punto de estudiar, que pues hoy veremos aspectos meramente introductorios, ¿verdad? Para luego adentrarnos en ello, ¿verdad? Aquí Jesús se nos presenta como el nuevo Moisés, aquel que ha salido de Egipto, ha cruzado el mar del bautismo y ha experimentado las pruebas del desierto, mis hermanos. Ahora, como Moisés en Horeb, administra la ley de Dios, pero lo hace no para establecer un nuevo legalismo, no, sino para revelar una clase de justicia que no puede ser alcanzada por la fuerza, ¿verdad? Ni de ninguna legislación, no puede ser alcanzada por ninguna fuerza, ¿verdad? Sino solo por los efectos salvadores del Evangelio, mis hermanos. Es decir, lo que el Sermón del Monte demanda, ¿verdad?, no puede ser alcanzado sino solamente a través de Jesucristo, es decir, teniéndolo a Él como Señor y Salvador, ¿verdad? Podemos hacer las cosas, como diría el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. En Cristo todo es posible, ¿verdad? Porque Él es la fuente de nuestro poder. Es decir, esta sección didáctica se encuentra en este lugar en el Evangelio, no necesariamente porque este sea el lugar que corresponda según el estricto orden cronológico de los eventos de la vida de Jesús. Si habláramos de manera cronológica, pues no, obviamente no estaría en este lugar en que se ha puesto en la Biblia, ¿no? Sino está acá porque Mateo sigue elaborando su tema de Jesús como el nuevo Moisés, ¿verdad? Jesús repite, pero de manera perfecta, el ministerio de Moisés, y es en sí el cumplimiento de todo lo que Dios se había propuesto en el Éxodo. La formación de un pueblo que le adorase y el llamamiento de un hijo que le honrase, ¿verdad? Eso era lo que Dios había deseado.
A esto, hermanos, volveremos, por supuesto, más adelante, ¿verdad? Veremos e iremos desarrollando un esquema, una estructura de cómo va ordenado el Sermón del Monte, ¿verdad? De inmediato también, hermanos, diríamos que vemos que la organización del sermón es a la vez compleja, pero coherente, ¿verdad? Es decir, a veces cuesta hallarle ahí una línea, ¿no? Pero es coherente la idea del Sermón del Monte. El desarrollo de los temas y la transición de uno a otro no siempre son fáciles de seguir. La línea esencial del argumento es clara. Se centra en la ética cristiana, es decir, todo el Sermón del Monte se centra allí, en la ética cristiana, puesto que lo que Moisés administró en Horeb fue la ley de Dios. No debemos sorprendernos el que este bloque de enseñanzas desarrolle lo que podríamos llamar la ley de Cristo, que dicho sea de paso, en Gálatas capítulo 6 y versículo 2, así esas palabras utiliza el apóstol Pablo, ¿verdad? La ley de Cristo o el evangelio de Cristo, ¿verdad? La nota dominante del Sermón del Monte, escúcheme bien, mi hermano, porque esto es muy importante. La nota dominante del sermón es el estilo de vida que debe caracterizar a todo discípulo de Jesucristo. Es decir, lo que predomina en el Sermón del Monte es eso, el estilo de vida que caracteriza a aquellos que pertenecen al reino, ¿verdad? Sabemos que en un futuro, pues posicionalmente o ya vívidamente estaremos allá, ¿verdad? Pero espiritualmente usted y yo ya pertenecemos al reino de Dios, gracias a Jesucristo. Y creo que debemos ir por allí, ¿no? Ahora bien, por supuesto, con este énfasis ético, Jesús no pretende decir que el evangelio sea otro sistema legalista más. No es la idea. Como acabamos de decir, no vino para establecer un nuevo sistema de legalismo. De hecho, iba a exigir un listón de justicia que ningún código legal puede legislar, ningún tribunal humano puede administrar y ningún ser humano puede alcanzar con su propia fuerza, mis hermanos. Noten eso, por favor, porque es interesante, ¿no? Porque las cosas del Señor, bien dice la Escritura, que se han de discernir de manera espiritual, pero también se logran a través del Espíritu, ¿no? A través del Espíritu Santo, que nos da la fuerza, el ánimo para seguir adelante. Es un listón mucho más alto que el establecido por la ley de Moisés. Si los escribas y fariseos, a pesar de sus mayores esfuerzos, eran incapaces de alcanzar el listón de la ley del Sinaí, preguntémonos, ¿qué esperanza hay de que nosotros podamos alcanzar las exigencias establecidas por el Sermón del Monte con nuestras propias fuerzas? ¿Qué esperanza hay? Definitivamente ninguna, ¿no? Pero hay más que hablar, mis hermanos, hay mucho más que decir en relación a este tema introductorio al Sermón del Monte, pero para ello nos va a ayudar, nos va a apoyar también nuestro hermano Vicente, y yo a él le cedo el tiempo en este momento. Mis hermanos, como lo decía Pastor Eddie, empieza no con detalles de comportamientos, sino con rasgos esenciales del carácter cristiano, un estilo de vida que diferencie con los demás, que contraste con los demás. Es decir, antes que nada, Cristo describe el carácter de los ciudadanos de su reino y el testimonio de su vida en el mundo.
es como si dijera, hay que hacer antes que hacer. O sea, si somos lo que debemos ser, seguramente lo que debemos hacer, pero las cosas no necesariamente funcionan al revés. Podemos esforzarnos en hacer cosas y aún convencer a los demás de que somos personas estupendas, pero no nos engañemos, sin la transformación que Cristo vino a realizar en nosotros, por muy buenas que sean nuestras acciones, nunca llegaremos a ser lo que debemos ser. Los fariseos podían creer, como Pablo, según Filipenses 3:3, que eran irreprochables en cuanto a la ley de Moisés, pero en realidad solo cubrían las apariencias de cara a los demás. Hacían algunas de las cosas que debían hacer, pero no eran lo que debían ser. Por eso Jesús puede decir, si vuestra justicia no supera a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En cuanto a sus acciones externas, parecían hombres rectos y cumplidores de la ley, pero su corazón era malo. Jesús va más allá de la ley para que el hombre sea realmente justo. No basta con no hacer ciertas cosas que la ley prohíbe, si ni siquiera basta con hacer aquellas cosas que la ley ordena. Hay que ser justo. La verdadera justicia arranca desde el corazón y el hombre es justo cuando la justicia es la marca principal. No solamente de sus actos externos, sino también de sus motivaciones, aspiraciones, deseos, ambiciones, pensamientos e imaginaciones, en fin, de los resortes más íntimos de su ser. Por lo tanto, Jesús comienza allí donde conviene comenzar, con las características fundamentales del ser del discípulo. Y termina ahí donde conviene terminar, con una serie de advertencias en cuanto a las consecuencias de descuidar el evangelio y de no dar la talla de sus enseñanzas éticas. Y con una llamada a seguir a Cristo y a entrar en el reino, plantea una serie de alternativas en la vida de fe, desafiando a sus oyentes a que escojan entre ellas. Hay dos puertas por las que podemos pasar, una angosta y la otra ancha. Hay dos caminos por los que podemos caminar, uno estrecho y el otro espacioso. Hay dos tipos de profetas a los que podemos prestar atención, los verdaderos y los falsos. Hay dos maneras de profesar fe en el Señor, una auténtica y la otra espuria, no sincera. Una es una fe solo de palabra, no de corazón. La otra brota de sincero deseo de hacer la voluntad de Dios, y el sermón acaba con la parábola de los dos cimientos, parábola que constituye una solemne exhortación a que los discípulos construyan sus vidas sobre el fundamento de las enseñanzas de Jesús, y una advertencia acerca de las terribles consecuencias de no hacerlo. La tercera parte de la enseñanza del día de hoy, pues le corresponde a nuestro hermano Pastor Bernabé. Adelante, mi hermano. Entendiendo lo que el Señor tiene para nosotros y dándole continuidad
a lo que en esta epístola o en este evangelio podemos encontrar, entendemos cómo y de qué manera está desarrollado. Y dándole continuidad vemos que en medio de este sermón encontramos una larga exposición de la justicia del reino. Y podríamos hacer alguna división o dividirla en 4 partes en cuanto a la justicia del reino. Encontramos en la primera parte consideraciones sobre la ley, específicamente capítulo 5, versos 17 al 49. También encontramos un énfasis sobre la exposición de la justicia del reino hacia la piedad, esto ya en el capítulo 6, versos 1 al 18. Encontramos también la actividad del discípulo en torno a los bienes materiales, siempre en el capítulo 6, versos 19 al 34. Y por último, el discernimiento o su discernimiento en la vida de la fe. En cuanto a la ley, en el capítulo 5, versos 17 al 48, la justicia que debe caracterizar a los ciudadanos del reino va más allá de la de Moisés. Es decir, las exigencias de Dios no se satisfacen con una justicia meramente externa. Esto debe ser desde la integridad y en lo más íntimo. Esto lo vemos resaltado en el Salmo 51, capítulo 51, verso 6, que dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué nos da a entender esto? Que el Señor escudriña nuestros corazones, que desde donde inicia el actuar del hombre, ¿verdad? Y es parte de las enseñanzas que encontramos en este sermón. Aún en sus motivaciones, deseos o pensamientos, el discípulo debe de ser justo. El reino de los cielos no es para gente que aparenta ser justa, sino para todos aquellos que en verdad actuamos, para todos aquellos que no es únicamente que buscamos una apariencia de ser buenos, sino que realmente encontramos esa verdad desde lo más profundo de nuestro corazón, recordando que vamos en un camino donde nos vamos perfeccionando constantemente, ¿verdad? Es un camino en el cual hemos decidido permanecer, pero entendiendo que no únicamente debemos de aparentar, sino que parte desde lo más profundo de nuestro corazón. Igualmente la piedad, el segundo de los aspectos que detallábamos, no es cuestión de cumplir con ciertas obligaciones religiosas de carácter externo o ostentoso, como se ejemplifica con los grupos de aquel entonces religiosos, con los grupos fariseos, que únicamente eran de apariencia, cumplir ciertas reglas para poder aparentar que soy seguidor de lo que me dicta la palabra del Señor, sino es de tener una auténtica devoción y una perfecta confianza en Dios. Esta misma confianza en Dios es la clave para nuestra liberación del afán materialista. En realidad solo hay 2 opciones de vida: o bien la providencia de Dios, que es nuestra fuente y nuestra seguridad, la cual nos permite a nosotros vivir confiados, vivir y ser generosos con los demás, o bien aferrarnos a los bienes materiales, buscando en ellos nuestra seguridad, lo cual es un atentado contra Dios, es una forma de idolatría, entendiendo el énfasis central de esta parte, y nos conduce a actitudes totalmente egoístas y en nuestras relaciones humanas. ¿En dónde vamos a nosotros a tener nuestra confianza, verdad? En ocasiones decimos tener nuestra confianza puesta en Dios, y definitivamente como seres humanos, cuando experimentamos algún tiempo de crisis o algún tiempo de dificultad o llega alguna pérdida material, lógicamente hay dolor y hay sentimientos que no podemos evitar, como el sentir tristeza, pero no debemos permitir que ese tipo de sentimientos tomen el lugar de Dios, ¿verdad? Nuestra confianza no está en las cosas materiales. Claro que las cosas cuesta mucho trabajo hacerlas, pero nuestra confianza está en Dios, que Él es quien nos provee para poder llegar a obtener lo que podemos llegar a obtener. Ahora bien, así como discípulos, nosotros asumimos estas enseñanzas de Jesús acerca de la justicia, acerca de la piedad, acerca de la confianza en Dios, y podemos adquirir también un espíritu crítico y condenatorio en nuestras relaciones con los demás. En la cuarta parte
Jesús nos advierte en estas escrituras en contra del espíritu enjuiciador. A la vez nos anima a emplear nuestra facultad crítica para discernir cómo debemos comportarnos en nuestro testimonio, cómo debemos orar, cómo debemos relacionarnos con los demás en el versículo 12 del capítulo 5, donde encontramos el sermón, o algunas cosas, la discriminación es necesaria, en otros es aberrante, ¿verdad? Hay pues 4 áreas principales exploradas en torno al concepto de justicia que hemos descrito anteriormente, y con ellas Jesús llega a tocar casi todos los grandes temas del comportamiento del ser humano. Como dijimos al principio, el sermón es a la vez enormemente complejo en sus detalles, pero si lo vemos todo junto vamos a encontrar una coherencia y una relación en cuanto a su mensaje o al mensaje central y el propósito por el cual está en las Escrituras, y a través de ello vamos a estar analizando, ¿verdad?, los siguientes estudios, vamos a estar aprendiendo para poder aplicar la palabra del Señor, y continuamos con el desarrollo del estudio y esta parte introductoria con nuestro hermano pastor Ricardo. Que Dios me los bendiga, muy buenas noches. Y tal como se está ya estudiando este tema tan maravilloso como es el Sermón del Monte, y el Señor hace hincapié con este sermón tan maravilloso que nos habla, y nunca el Señor, él siempre habla acerca del reino de los cielos. Desde el principio del libro de Mateo empieza Juan a hablar que arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos nunca está lejos del pensamiento de Jesús. Por eso es que cuando el Señor habla ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, en su versículo 3, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando está diciendo bienaventurados los pobres, está hablando no de una pobreza literal, sino que una pobreza espiritual. Y lo que nos está dando a entender es que cuando está esa pobreza espiritual, el ser pobre es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras actitudes, reconocer que realmente nosotros no podemos por nuestras propias cuentas. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos que el reino de Dios sea establecido en nuestros corazones. Por eso el Señor fue claro en la oración cuando Él dijo, cuando les enseñó a los discípulos y les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, porque el reino del Señor hace que nuestros ojos se abren, hace que todo nuestro ser espiritual se abre, porque el reino, el Señor nos mete a ese reino espiritual, ese reino de libertad, ese reino donde nos pide exigencias. En este reino el Señor nos pide exigencias, y es ahí donde nosotros podemos ver ahí en el libro de Mateo capítulo 4 en su versículo 17, cuando el Señor dice en su palabra, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando habla el Señor las bienaventuranzas, está hablando de una exigencia que tiene que haber dentro de nosotros. Por eso es que en la palabra, cuántas exigencias no hay para cada uno de los que conocemos a Cristo. Es una de las exigencias que Dios pide, y usted mira todo el capítulo 5, empieza a ver todas las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es una limpieza interna. No es tanto una limpieza externa, porque cuando se limpia por dentro, se limpia por fuera. Y es ahí donde el Señor, por eso dice bienaventurados, y hace ver que bienaventurado significa 3 veces dichoso. Y es de suma importancia que escuchemos el testimonio de Mateo a este respecto, porque así evitaremos caer como algunos en la torpeza de pensar
que el mensaje de Jesús no era igual al mensaje predicado a los apóstoles. Mateo nos explica que el ministerio docente de Jesús tuvo dos fases claramente diferenciadas. En la primera se dedicó a llamar a la gente al arrepentimiento, de anticipación de la llegada del reino. Hablarles acerca de la calidad moral y espiritual en la vida del reino. Exige a desvelar la profunda enfermedad moral del ser humano. A la vez se iba revelando cómo el Mesías y como hijos de Dios solo fue a continuación de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, la confesión de un mesiasgo que le hizo comprender que la primera fase ya estaba cumplida, cuando Jesús cambió el enfoque de su enseñanza y procedió a la segunda fase en la de comunicar a los discípulos que iba a morir y a resucitar. Y por eso hay una fase, hay un texto cuando Pedro responde y le hace la pregunta al Señor y le dice: Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y a sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese reino maravilloso, ese reino que lo que hace es abrir los corazones y dejar que ese reino gobierne nuestras vidas. Qué importante el Señor, cuando esto hablaba, cuántas veces lo hemos estudiado este tema, y muchas veces este tema cada día trae un enfoque muy diferente, porque la revelación de Dios a través de enseñar el Señor en sus enseñanzas, cada vez el Señor nos sigue hablando más y más acerca del reino. Porque el reino es algo que nos hace a cada uno de los que conocemos a Cristo, cómo nosotros debemos de vivir en esta tierra. Porque el reino es la luz que nosotros presentamos. El reino, eso nos hace ver cómo nosotros como cristianos alumbramos en medio de las tinieblas. Porque nosotros, como dijo el apóstol Pablo, y esta frase allá en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero por qué? Porque cuando el Señor nos mete en su reino, nos hace el cambio. Y nosotros ya no somos los mismos, sino que ya somos una nueva criatura. Somos personas diferentes, somos personas que damos testimonio de aquel que nos ha dado de su palabra, y esa palabra ha sido cambiada en cada uno de nosotros. Por eso es que qué importante es cuando nosotros vamos a empezar a ver la palabra del Señor. Por eso es que los invitamos siempre a que no se aparten de la sintonía de este canal, que siempre de aquí en adelante vamos a estar hablando acerca de estos temas maravillosos que es el Sermón del Monte. Que Dios lo bendiga, y dejo el tiempo a nuestro hermano Ezequiel. Bueno, al continuar con la línea de pensamiento del estudio del Sermón del Monte, que han expuesto ya nuestros hermanos pastores, podemos considerar que el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo al inicio no se dedicó a explicar sobre la base para que el hombre esté en condiciones de entrar en el reino. Pero la obra redentora en la cruz del Calvario y la obra regeneradora del Espíritu Santo no es porque se esté predicando un evangelio diferente de los apóstoles, no es eso. Es asunto que el evangelio son las buenas nuevas de salvación y seguirá siendo, sino porque aún no había llegado el momento de la segunda fase.
solo había comenzado a predicar. Primero, era necesario que anunciara el alto listón, o tal vez el costo pudiéramos llamar, exigido por Dios para que uno esté para la vida del reino. Luego más adelante explicaría cómo este puede ser alcanzado por el hombre perdido y pecador. Como nosotros, en virtud de su muerte y resurrección, en la primera fase nos deja sumido en la más terrible desesperación, porque no podíamos cumplir, no podíamos nosotros llegar a estar preparados para el reino, pero así nos prepara para las auténticas buenas nuevas de la segunda fase. Cristo hace posible que alcancemos el listón de Dios y entremos en el reino. Sin embargo, conviene que entendamos, antes de entrar en el estudio del sermón, tal vez usted dirá, pues entonces no han entrado al estudio del sermón. Claro que sí, pero entrar de verdad de lleno al sermón del monte, estamos por entrar en esto, que solo la obra redentora de Cristo puede capacitarnos para alcanzar sus demandas. Estas sobrepasan las mejores intenciones del hombre natural. Recordemos el texto donde el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu o las cosas espirituales, de tal manera no estábamos preparados. La ética del Sermón del Monte es la ética absoluta de Dios, no hay más, no podemos cambiar nosotros, que solo la obra redentora de Cristo es la que nos ayuda. Dice, porque nosotros, mis hermanos, no somos capaces de amar a nuestros enemigos, aún a nuestros prójimos. Si no podemos amar a nuestros prójimos, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? Con la misma medida de amor con la que Dios nos ha amado a nosotros, ni que podamos ser tan desinteresados, sencillos, libres de deseos mundanos, ansiedades abnegadas y dispuestos para el sacrificio de nuestro Dios, intereses egocéntricos, como la palabra de Cristo nos exige. No podíamos. Ahora, no obstante, esta está constituyendo la medida según la cual todas nuestras acciones son juzgadas. Muchas veces nos hemos puesto a pensar cuando se nos predica un sermón de reconciliaciones, tanto tal vez entre familia, entre hermanos, primos, tal vez un hermano, un vecino, y hay algún conflicto y nos mandan a que nos reconciliemos. Y muchas veces actuamos de esa manera, decir, bueno, está bien, pues lo voy a perdonar, y entonces el pastor o el líder de la iglesia dice, bueno, pues abrácense en señal de un perdón total. Y no hay duda que usted abraza a su hermano, pero aquí en la espalda está haciendo caritas, ¿verdad? Entonces no estamos para eso. Pero en este sermón no puede aplicarse con normas de vida para el hombre natural. Es decir, el hombre sin Dios, ya que no sería más que un conjunto de leyes que la llevarían a la condenación, pues sus normas son tan altas y tan santas que ninguna persona que no sea salva puede alcanzarlo. Solo aquella persona que un día tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús y lo tomó como su Señor y Salvador Jesucristo, podrá hacerlo, porque entonces ya el amor de Dios ha sido derramado en su corazón para poder actuar, para poder perdonar. Hermanos, de verdad debemos tomar en cuenta todas esas cosas que pasan en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. Continúa con nosotros nuestro hermano pastor Eliseo en esta hora. Qué importante poder ver la introducción al tema del Sermón del Monte. Tiene mucho que enseñarnos, tiene mucha exigencia, y qué bueno poder hoy venir ante la audiencia y poder juntos estudiarla. Así que esperamos que el día de hoy en adelante podamos ver todos los jueves en las noches esta oportunidad
Sin embargo, queremos mencionar que si aún la ley de Moisés ofrecía un listón inalcanzable para el hombre caído, ¿cuánto más la radicalización de la ley que encontramos en el sermón de Cristo, que enseña que no vale ante Dios una justicia que solo hace que los actos externos del hombre se conformen con la ley? O sea, solo es vivir algo de apariencia, algo que se ve, algo que podamos notar nada más. Nuestra justicia tiene que alcanzar los resortes más íntimos de nuestro ser, nuestra motivación, voluntad y corazón. Solo la obra renovadora y regeneradora del Espíritu de Dios puede alcanzar estos niveles muy grandes. En cierto sentido, pues, el sermón debe llevarnos a la desesperación. Quiero recalcar esa frase. El sermón debe llevarnos a la desesperación. ¿Cuál habrá sido la reacción de los discípulos ante el verso 20 del capítulo 5 de Mateo? El pasaje dice: si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, suponemos que pensarían que entonces la salvación es imposible sin contar con los recursos transformadores de la gracia divina. El sermón no sirve nada más que para condenarnos. Establece nuevos listones que nos resultan inalcanzables. Bien entendido, constituye una terrible condenación de nuestra miseria condición humana. Pero el mismo Cristo que predica el sermón se manifestará posteriormente como mediador de la necesaria gracia divina. Nosotros en la carne no podemos vivir la vida descrita en el sermón, o sea, nuestra vida carnal. Un inconverso, un hombre sin Cristo no puede vivir el sermón del monte. Pero la ofrenda de la cruz nos hace perfectos para siempre, y el Espíritu de Cristo en nosotros nos capacita para ella, transformándonos a la imagen de aquel único hombre que la ha vivido en este mundo, en este caso Cristo Jesús. Por lo tanto, sería un gran error pensar que podemos en la carne satisfacer las exigencias del sermón, o sea, una vida carnal. Pero es igualmente equivocado pensar que a causa de la obra de Cristo podemos prescindir de esas exigencias, precisamente porque los recursos de la gracia de Dios están a nuestra disposición. Entonces, el sermón del monte deja de ser una utopía inalcanzable o algo que no se puede lograr, y se convierte en la hermosa meta que por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu de Cristo todo creyente aspira a alcanzar. Dicho de otra manera, resumiendo esta mañana lo que hemos dicho en el mensaje, es que la hermosa meta de todo creyente es que por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu de Cristo todo creyente aspira a alcanzar. Mi hermano, mi hermana, joven, señorita, este es un buen momento para que usted abra su Biblia y lea los capítulos 5 al 7 de este sermón del monte de Mateo. Vamos a aprender mucho y esperamos seguir aprendiendo, así que queremos orar hoy y queremos pedirle a Dios que nos ayude a poder leer, no solo leer, sino también vivir la práctica del sermón del monte. Oremos. Bendito Dios, esta es una noche muy especial en la cual disfrutamos de tu gracia, disfrutamos de tus bendiciones. Nos hemos introducido, Señor, en estos capítulos del sermón del monte. Hay mucho que aprender, hay mucho que vivir, Señor. Y hoy estamos viendo que sí se puede por la gracia tuya y el poder del Espíritu Santo. Señor, el sermón tiene muchas exigencias
que una vida en la carne no lo puede lograr, que un inconverso tampoco puede hacerlo. Pero los hijos tuyos, nosotros que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, podemos vivir una vida que exige el Sermón del Monte. Gracias, Señor, por los temas que se van a desarrollar de aquí en adelante. Y oramos porque la bendición tuya sea con nosotros, los que llevamos el mensaje, como también nuestros oyentes. Mi Dios, que tu gracia sea favorable para cada uno de nosotros. Te bendecimos y ponemos en alto tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queremos decirles de que Eclesia es el grupo de pastores para la proclamación del Evangelio en San Juan, Zacatepeques. Nos unimos para llevarles los mensajes los días jueves. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.